Hola, buenas tardes. Es un gusto tenerlos con nosotros. El día de hoy me pidieron que si podía compartirles un estudio. El día de hoy les voy a compartir un estudio que está titulado Dios, la mejor parte del cristiano. Tiene que ver con el Salmo 73, lo vamos a estar viendo. Vamos a irnos pues con calma. El día de hoy no me comunicaron si había quiz, pero posiblemente la siguiente semana ya haya. Entonces, ahorita vamos a comenzar con el estudio. Vamos a comenzar orando y nos metemos de lleno al estudio. Señor, te damos la gloria por el día de hoy. Te agradecemos todo lo que traes a nuestras vidas, las pruebas, las circunstancias adversas, todas las dificultades porque son parte de tu plan. Agradecemos que de alguna manera tú seas lo más valioso en nuestras vidas, Señor. Que tú le des sentido y razón para que podamos seguir adelante aun cuando pues las cosas no andan bien. Hoy pedimos tu presencia con nosotros, Señor. Te pedimos sabiduría y entendimiento acerca de lo que hagamos. Rogamos porque tú estés dentro de nosotros, porque tu Espíritu Santo nos siga transformando, Señor. Es claro que no somos buenos, pero tú nos das la fuerza para ser diferentes. Y todo proviene de ti. Acompáñanos, guíanos, danos la fortaleza para seguir enfrentando las pruebas. Y te damos la gloria en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, el estudio de hoy es del Salmo 73 y empezamos con el versículo 25 del Salmo 73 que dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. En este salmo Asaf se relata la dificultad que había en su mente del salmista por la consideración de los no creyentes. Es decir, él empieza a valorar a Dios de una manera especial, pero en los versículos 2 y 3, antes de llegar a este punto, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En el versículo 4 nos muestra cuál fue su tentación. Dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Entonces, ¿qué hace aquí Asaf? Primero observó que la gente que no creía en Dios y que seguía sus propios caminos eran prósperos y que todo les salía bien. Luego observó su comportamiento en su prosperidad y el uso que hacían de ella, y que Dios, a pesar de tal abuso, continuaba su prosperidad. Es decir, Dios no cortaba la prosperidad de estas personas, sino que permitía que siguiera. Luego nos dice: ¿por qué medio fue ayudado a salir de la dificultad? Es decir, él dice que entrando al santuario de Dios, él sería liberado de esta tentación. Antes de leer el versículo, quiero decir que esto es algo que puede pasar frecuentemente en la vida del creyente, porque el creyente está atribulado, tiene muchas pruebas, muchas dificultades, vive en circunstancias difíciles, y puedes ver a las personas que no siguen a Dios prosperando y que les va muy bien. Es algo muy común, pero lo curioso del asunto es que nosotros tenemos que tener nuestra vista en Dios. De hecho, en el versículo que les voy a leer, 16 y 17 del Salmo 73, dice la clave para salir de este problema. Y es cuando Asaf se convence y dice: no por esto. Entonces ahorita vamos a leerlo. Dice el versículo 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces esa es la clave. Si algún día tienes problemas pensando que las personas que no actúan bien están prosperando, es normal, es parte de la vida. Pero aquí da 3 puntos por los cuales Asaf llegó a esta conclusión y pudo ser reconfortado a pesar de que él veía pues que la gente que no cree prospera. Número 1, la consideración del fin de los hombres malvados. Es decir, la gente puede prosperar en este momento, tú los puedes ver bien, puedes ver que pasan años y a pesar de que actúan incorrectamente, pues les va bien, pero al final tienen un lamentable fin. Es decir, su eternidad será perdida. Y esto es un punto difícil porque si tuvieras a una persona que lo tiene todo, pero tiene una enfermedad terminal,
tú no querrías estar en su lugar, a pesar de que tiene todo materialmente. Dirías, yo tengo vida, él no. De alguna manera es similar. La gente puede prosperar de una manera muy, muy grande, pero si no están con Cristo, al final va a ser terrible su desenlace. Entonces, el creyente que tiene una eternidad en Cristo. Está salvado, tiene asegurado su futuro y a pesar de lo que pasa aquí, puede estar tranquilo. Entonces, la número 2 es precisamente eso, la consideración del bendito fin de los santos. Aunque los creyentes, mientras pueden ser afligidos, es decir, aquí en la tierra, su final es feliz. Y número 3, la consideración de que los creyentes tienen una porción mucho mejor que los no creyentes. Es decir, los creyentes, a pesar de que las circunstancias son difíciles y adversas, tienen un futuro mejor, sin embargo, tienen la capacidad de pasar por estas circunstancias. Y cuando tú ves a las personas que no son creyentes pasando por estas circunstancias, la diferencia sí es abismal. Sí es muy grande. Tú lo puedes ver. El creyente tiene paz y tranquilidad, pero los no creyentes no. O pueden llegar a tenerla, pero viven tristes, sin la satisfacción de saber que hay un fin y un propósito a todo esto. Alguna vez leía las últimas palabras de ateos muy famosos y son terribles. Decía una de las notas que una enfermera atendía a uno de ellos y que dijo, en la vida quiero volver a estar en los últimos momentos de un ateo. Dice, es horrible. Se la pasó llorando y temiendo todo el día y la noche antes de morir. Entonces, ese es el final de los impíos. Entonces, tú puedes tener tranquilidad de que algún día estarás con el Señor. Aunque los creyentes, aunque los no creyentes están en la prosperidad, no están en problemas como otros hombres. Sin embargo, los creyentes, aunque están en aflicción, están en un estado infinitamente mejor, porque su porción es Dios, es decir, Dios es lo más importante, y no necesitas desear nada más, porque Dios está ahí. El que tiene a Dios lo tiene todo. Por ello dice el salmista, ¿a quién tengo yo en el cielo, sino a ti? Y no hay en la tierra nada que desee fuera de ti. Entonces el salmista era como feliz porque estaba consciente de que Dios era su porción. Aunque las cosas fallaran o no fueran buenas, pues él estaba seguro de que siempre iba a estar al cobijo del que lo creó todo, del que lo sabe todo. Y es algo curioso porque hay una comparativa y dice esto, el Salmo 4.7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y es común y sí lo puedes ver. Inclusive aunque el creyente no tiene todas las cosas materiales o la salud o muchas cosas, tiene una mayor alegría que la gente que lo tiene. Tú puedes ver a la gente que no es creyente anhelando más y más y más y más y nunca se satisfacen. Entonces es muy común eso, pero tú puedes estar tranquilo porque tienes a Dios y es tu porción. En el versículo 24 del Salmo 73 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Entonces el salmista toma nota de cómo los santos son felices en Dios. Tanto en este mundo como cuando se abandona este mundo. Podemos leer también el Salmo 23 y habla de una confianza que aún en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. Porque para el creyente lo más valioso en este mundo o en el siguiente es Dios. Les leeré los siguientes estatutos y los voy a desarrollar un poquito. Entonces dice, un hombre de Dios prefiere a Dios antes que cualquier cosa en el cielo. Eso es increíble. Ahora el creyente prefiere a Dios antes que cualquier otra cosa en el cielo, porque todo creyente verdadero tiene en su corazón el cielo. Sus afectos están allí. El cielo es su país elegido y su herencia. Tiene respeto por el cielo. Como un viajero que está lejos de su tierra, el viajero puede estar contento con estar en una tierra extraña por un tiempo, pero su tierra natal es preferida a todas las demás. Si vemos en Hebreos 11, 13 al 16 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Es decir, eran creyentes y sin embargo, no recibieron lo que se había prometido.
Dice, sino mirándolo de lejos, porque no lo recibieron, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces esto es maravilloso. El creyente tiene en su mira las cosas celestiales y el cielo. Totalmente, porque sabe que de ahí es. Inclusive si eres creyente vas a saber que no te sientes como muy a gusto aquí o con muchas de las cosas que hacen aquí. Tú no te sientes como que aquí se pueda ser pleno y pueda ser completamente libre. No sientes eso. ¿Por qué? Porque hay en ti una porción de Dios. Entonces eso es como súper normal. Si no lo sientes es como un poco extraño porque Dios está aquí en tu corazón y entonces Él empieza a poner deseos diferentes en tu vida. No es como un legalismo en el que tú dices, es que tengo que ser así, porque entonces es como algo moral, pero el amor de Dios está derramado en ti. Eso que hace un cambio en tu corazón y un cambio en tu vida y hace que anheles las cosas celestiales en lugar de las terrenales. Entonces cuando tú ves las cosas terrenales dices, pues no es, o sea, sí son padres algunas, pero no me llenan, no alcanzan a satisfacer ese espacio. Ahora, la razón principal por la que el hombre de Dios tiene su corazón en el cielo es porque Dios está allí. Esa es la razón principal, o sea, esa es la principal razón. Como es el lugar donde habita Dios, es el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta, es donde el creyente quiere estar. Y ahí es donde puede verlo como es, o sea, ahí el creyente puede amar a Dios, servirlo, alabarlo y disfrutar de él perfectamente. Si Dios no estuviera allí, no se tomarían tantas molestias en un laborioso viaje por el desierto, porque estamos en un desierto hasta llegar a la tierra prometida. Ni la consideración de que va a ir al cielo cuando muera le servirían de consuelos en los trabajos y aflicciones que tiene. Es decir, si Dios no es tu motivación, pues va a ser difícil que atravieses las pruebas o que digas sí vale la pena. Vas a decir no, mejor dejo las cosas y pues las tiro y pues, no hay que ser como tan exigentes. No, o sea, ni siquiera es como de exigencia. Si haces las cosas, tu motivación es el amor. Porque si no, porque ley sin amor es legalismo. Entonces la manera de alcanzar a Dios es a través del amor. Crees en Él te da la fe, Él te da la gracia, llegas a Él, pero Él es lo más maravilloso. Ahora, los mártires no sufrieron todo lo que les pasó por parte de sus perseguidores con una alegre perspectiva, si no esperaran estar con Cristo y disfrutar de Él para siempre. Porque esa era su motivación, Cristo. Segundo lugar, un hombre de Dios prefiere a Dios antes que cualquier otra cosa en el cielo, porque no hay nada en el cielo, en su opinión, que pueda ser igual a Dios, o que sea estimado o deseado con la misma fuerza con la que se desea a Dios. Y en las diferentes culturas se habla de goces inimaginables en el cielo. Las diferentes culturas tienen diferentes enfoques, dicen que van a pasar diferentes cosas, pero si tú analizas la manera en la que representan el cielo las diferentes religiones, tú te vas a dar cuenta que son los placeres de aquí, pero muy grandes en el cielo. Es decir, en algunas religiones dicen que habrá vírgenes en el cielo y que podrás estar con ellas y todo eso. En otras dicen que el placer sensual, etcétera, etcétera. Pero si ese fuera como el objetivo, pues es como muy terrenal. Para el creyente es diferente, pues no puede idear algo mejor que Dios. Allí en el cielo el pecado será retirado y la relación con Dios será restablecida. Si en el cielo no se disfruta de Dios, sino solo de vastas riquezas, de inmensos tesoros de oro y plata, de grandes honores como los que se dan aquí en la tierra, y una gran cantidad de deleites y placeres sensuales, todo esto no compensaría la falta de Dios y de Cristo, y el disfrute de ellos. Si estuviera sin Dios sería un lugar melancólico y vacío. Por eso es curioso, porque mucha gente dice que es que quiero ir al cielo, pero la razón de que el cielo sea un lugar tan maravilloso e increíble no es que haya todas estas cosas o que no haya dolor, sino porque está Dios. Eso es lo maravilloso del cielo.
Y para el creyente esa es su visión. Si no tienes esa visión, entonces hay como un problema ahí medio especial, porque lo que hace especial todo eso es Dios. Ahora, alguna vez me decían, es que yo no me veo tocando el arpa, tocando el arpa todo el día y alabando a Dios todo el día. Y otras personas decían, es que yo no me veo en el cielo por la eternidad, sería un castigo. Pero es gracioso porque Dios ideó la tierra aquí y nos agrada de alguna manera estar en ciertos momentos aquí, por la compañía, por muchas cosas. Pero nosotros tenemos como la mente muy cortita, porque Dios puede entretenernos toda la eternidad. Es decir, Él puede crear lo más increíble, nos conoce, Él nos creó, Él sabe qué puede hacer para que nosotros estemos felices. Inclusive nos puede dar el mejor trabajo en el cielo. Ahora, no pensar en eso es como tener la vista muy corta y decir, pues es que no entiendo. Bueno, no se ha hablado tanto acerca de lo que vamos a hacer, pero sí es claro que de alguna manera el Señor pues es muy sabio y sabrá qué ponernos a hacer y seremos felices para la eternidad. Dice que no habrá más lágrima. Si fuera aburrido, pues obviamente lloraríamos del aburrimiento. Ahora sabemos que el pecado no satisface el alma. No se puede, no la satisface. Si esto fuera posible, la actitud de las personas sería diferente. Y el pecado no crecería como crece. No habría la necesidad de estar explorando cada vez más hacia la maldad o aumentándola, o haciendo crecer las riquezas en manera desmedida, pensando que eso permitiría ser más feliz. Es decir, las personas se pasan toda la vida buscando resolver los problemas o las carencias que tienen aquí en la tierra y que piensan que eso los haría felices. Al hacer esto nunca serán felices, pues se darán cuenta que si consiguen las cosas, o si sanan, o si muchas cosas, se darán cuenta que no son felices. Y si las dejan de tener, es decir, si se solucionan, surgirán nuevas cosas que los harán sentir miserables. Por ello la importancia de poner los ojos en el cielo y particularmente en Dios. Es decir, aquí la gente busca solucionar sus problemas y decir, ya solucioné mi problema, ya voy a ser feliz. Pero el problema es que no sucede eso, sino que surgen nuevos problemas y nuevas adversidades. Siempre va a haber eso. Y es parte de la vida del creyente. Entonces, cuando busca solucionar esas cosas, pues de alguna manera está tan enfocado en eso que siente tristeza, porque siente que eso es tristeza y tristeza y tristeza, y que de ahí no va a salir. Y cuando lo soluciona vienen otros problemas y entonces se vuelve a sumir en la tristeza. Número 2 de los puntos que les había dicho. Es el temperamento de un hombre piadoso preferir a Dios antes que todas las demás cosas en la tierra. Y aquí puedes ver a Pablo diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Eso está en 2 Corintios 4:18. Es solo un poco de Dios lo que el creyente disfruta en este mundo. Es un poquito. No tiene más que un pequeño conocimiento de Dios y no disfruta más que un poco de las manifestaciones de la gloria y el amor divinos. Pero Dios ha prometido que será una relación completa y sin interferencias. Y estas promesas son de las más grandes joyas terrenales que tenemos. Entonces el tesoro que tienen los creyentes es mucho más grande que cualquier otra cosa creada. Es un hecho. Lo cierto es que el Edén era el paraíso terrenal, no por las grandes bendiciones que hubiera allí, o porque no hubiera muerte, o porque no hubiera dolor, o porque muchas cosas, sino porque la comunión con Dios era directa. Él podía ser percibido por ellos en el huerto, lo cual nosotros no podemos. Es decir, ellos veían a Dios en el huerto y se paseaba por ahí. Nosotros no podemos hacer eso y no tenemos esa comunión con Dios. Está como pues rota por lo que hicimos. Gracias al Espíritu Santo podemos hablar con Él y entendemos sus verdades y empezamos a vivir como Él. Pero antes de eso no podemos. Entonces lo curioso del asunto es que es parte de que nosotros anhelemos cosas más grandes y más increíbles de Dios. Pero ahorita no las vemos. En segundo lugar, los creyentes prefieren lo que se puede obtener de Dios en esta vida. Por ejemplo, antes que las cosas de este mundo. Es decir, el creyente prefiere lo de Dios, lo que viene de Él, que las cosas materiales.
Hay una gran diferencia entre los logros actuales de los creyentes y lo que se va a dar en la eternidad. Es decir, algunos alcanzan más conocimiento y comunión con Dios y ser como Él más que otros. O sea, unos se parecen más a Dios que otros, unos tienen más conocimiento que Dios y otros tienen una relación muy estrecha con Dios. Pero los logros más grandes que se pueden tener aquí son muy pequeños comparados con los logros futuros. Los creyentes, por tanto, no se conforman con lo que saben, desean aprender más. No se contentan con la santidad a la que han llegado, desean más y ser capaces de imitar a Dios y a Cristo en su andar y en su conversión. Entonces es el anhelo de ser totalmente como Dios, o sea, es buscar su compañía, es estar con Él. Les leeré algunos salmos y estos son como muy claros porque hablan del corazón del creyente al buscar a Dios y al anhelarlo fuertemente. Entonces, volvemos al punto. Lo más importante para el creyente es de alguna manera buscar a Dios. Él es su contentamiento y Él es su porción. Entonces, por ejemplo, si vamos al Salmo 27.4 dice, una cosa demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El Salmo 42.1 y 2 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y el Salmo 63.1 y 2 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Entonces, eso es parte de, o sea, buscar a Dios es el anhelo del creyente. Si el creyente no anhela sobre todas las cosas a Dios, pues entonces hay un problema con su comunión con Dios. Si lo anhela con todo su corazón, entonces eso está súper bien. Aquí un pequeño paréntesis. Ya dijimos que el más grande anhelo del creyente debe ser Dios y debe buscarlo y anhelarlo con todo su corazón y con toda su alma. Entonces aquí hacemos un pequeño paréntesis para hacer unas preguntas que son legítimas. ¿Podemos vivir sin las cosas terrenales? ¿Sin comida, sin agua, sin ropa, sin trabajo, sin transporte, sin todo eso? Y la respuesta es obvia, no podemos hacerlo. La invitación ahora no es para vivir un voto de pobreza o escasez. No lo es. Más bien todo lo que se ha dicho hasta el momento es con el objetivo de entender que Jesús debe tener la preeminencia en nuestros afectos y en nuestros sueños y anhelos. Colocarlo a Él en primer lugar no es algo que nos obligue a hacer, más bien es algo que voluntariamente nosotros hacemos y los más beneficiados de hacerlo somos nosotros. Porque entonces Dios suple nuestras necesidades espirituales, pero no solo las espirituales, sino también las terrenales. Y entonces nos permite seguir adelante, aunque en ocasiones las demás cosas falten. El profeta Habacuc era consciente de esto. De hecho, al final del libro de Habacuc, o cerca del final, dice en Habacuc 3, 17 y 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, hablando es de esta manera, de que podemos tener carencia de las cosas, y Dios nos da las fuerzas para seguir, pero carencia de Dios no podemos porque no podremos seguir. Es decir, el creyente no puede estar un segundo sin Dios. Depende de Él todo el tiempo. Si está sin Dios, pues simplemente va a fracasar. Entonces lo curioso del asunto es que aquí Habacuc hace una declaración de que aunque falte todo el mantenimiento y la comida, aunque no tenga comida, aunque las cosas fallen, con todo yo estaré alegre en mi Dios. Y el Señor no nos dejará. Él es muy fiel. Dios es más fiel que nosotros. Y lo curioso es que aunque a veces no responde como nosotros queremos, sí nos cuida y nos protege. A veces quisiéramos que por ejemplo, no tenemos comida
y hablamos con Dios y Señor, quiero comida, y nosotros ya nos imaginamos un mega trabajo o un golpe de suerte que nos da mucho dinero, y sin embargo llega un conocido y nos dice, aquí hay comida, puedes comer. Entonces el Señor nos cuida y nos guarda, aunque no de las maneras que esperamos. Porque nosotros nos imaginamos la abundancia y la prosperidad, pero muchas veces Dios no tiene destinado eso para nosotros, pero lo curioso es que sí nos cuida y nos protege, y Él es fiel en eso. Dice, aunque todos los santos tienen este deseo anhelante por Dios, no todos lo tienen en el mismo grado. Aunque todos tienen el mismo espíritu, desean fervientemente tener más de su presencia en sus corazones. Que este es el temperamento de los piadosos en general, y no solo de algunos. Dice en Isaías 26, 8 y 9, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Luego entonces el creyente desea la gracia de Dios más que toda riqueza terrenal, y desean el honor de Dios más que el de los hombres. Dice Filipenses 3:8, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. Y ahí la palabra que traducen como basura tiene unas traducciones más feas. Algunas hacen referencia al estiércol, para ganar a Cristo. En tercer lugar, el creyente prefiere lo que ya tiene de Dios antes que cualquier otra cosa de este mundo. Lo que fue infundido en su corazón, en su conversión, es más precioso para él que cualquier cosa que el mundo le pueda ofrecer. Las vistas que a veces se le dan de la belleza y excelencia de Dios son más preciosas para él que todos los tesoros de los impíos. La imagen de Cristo está grabada en su alma. La valora más que cualquier otra cosa, valora más a Cristo que bienes físicos y placeres terrenales. Por eso dice el salmista en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Así el creyente prefiere a Dios antes que las demás cosas en el mundo. Porque prefiere a Dios antes que todas las demás cosas. Salmo 16, 5 y 6, que dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. En segundo lugar, el creyente prefiere a Dios antes que cualquier disfrute terrenal que tenga perspectiva. Es decir, puede que haya cosas interesantes y por un tiempo roben la atención a algún creyente, pero siempre volverá a anhelar a Dios con toda la fuerza. Y número 3, el espíritu del creyente es preferir a Dios en lugar de cualquier cosa que pudiera tener otra persona. O sea, si otra persona pudiera ofrecerle algo, entonces no sería tan valioso como lo que ya tiene en Cristo. Prefiere a Cristo antes que los reinos terrenales y todo lo que le pudieran dar. Ahora, ya vimos toda esta parte que es un poco teórica acerca de cómo el creyente prefiere a Dios y prefiere pues la idea de que Dios lo va a salvar, prefiere las cosas espirituales, prefiere lo demás. Esto no quiere decir que seamos perfectos, no quiere decir que ya anhelemos las cosas celestiales mucho más, es un camino, es un proceso. Eso es la vida del creyente. Decir que no tenemos errores o que ya llegamos a un punto en el que no podemos aprender, eso no va a pasar. Porque el ejemplo es Cristo, el estándar es Cristo. Entonces nosotros no vamos a llegar a este punto en la tierra, pero sí vamos a buscar llegar a Él. Ahora, ¿cómo se aplica esto que hemos visto? El cambio en la vida del creyente, por ejemplo, es algo que en su momento puede producir tristeza o dolor, pero en el futuro será de bendición. ¿Hay cambios difíciles? Esa pregunta, ¿hay cambios difíciles? Sí. Sin embargo, si la porción más importante del creyente es Dios, y Dios no cambia, entonces al final el creyente sonreirá. Y viene otra pregunta, aunque sufra pérdidas, y si se vea privado de muchas cosas en sí, ¿el creyente sonreirá? Sí. Porque Dios no puede perderse. Por ello la promesa de que Dios no cambia es increíble. Dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, esto es importante, ¿por qué?
Porque tu felicidad debe depender de Dios. Si depende de las circunstancias vas a vivir triste y decepcionado. Cuando vengan los cambios, te van a golpear durísimo y no vas a poder mantenerte firme. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque si tu felicidad radica en algo que nadie te puede quitar, entonces va a sostenerse. Esto no quiere decir que siempre vas a sonreír, no quiere decir que siempre te vas a estar riendo, no quiere decir que todo el momento será de alegría, pero sí querrá decir que tú estarás satisfecho interiormente, que no tendrás la necesidad de estarle poniendo el pie a otras personas porque son más felices que tú, o de estar viendo los bienes que tienen otros, o de estar viendo que al otro sí le va bien, o más aún si lo ves contigo, de estar viendo al pasado cosas que tenías y que ahora no tienes. Si Dios es tu porción, tú podrás mantenerte firme y podrás mantenerte estable en las adversidades. Ahora, lo curioso del asunto es que ningún enemigo, espiritual o terrenal, puede privarte de Dios ni de las promesas que Él ha dado. Sí, podrán robarte, podrán perseguirte, podrán hacer miles de cosas, pero a Dios nadie te lo puede quitar. Así que nadie puede privarte de tu eternidad, ni de tu salvación. Y si tu corazón está afianzado en las cosas de la eternidad, podrás ser feliz, inclusive cuando las demás cosas fallen. Si tú vives en una tristeza demasiado larga, la invitación es a depender de las cosas eternas y no de las temporales. ¿Por qué? Porque el creyente también tiene tristeza, sí. El creyente también tiene lucha, sí, enojo, todo. Todos somos seres humanos. Inclusive, a veces Dios permite una tristeza muy profunda dentro del corazón del creyente. Pero este tiene sus propósitos. Y al final, el triunfo será que tu fe no decaiga. Que tú digas, a pesar de que todo faltó, a pesar de que las cosas no salieron bien, a pesar de que las cosas fueron como difíciles, pues yo estoy firme y estoy estable. Ahora, ¿qué pasa? Si hay aflicciones y se empiezan a agravar, esto va a manifestar en dónde está nuestro corazón y si permaneces en la fe o no. Las pruebas muestran cuáles son nuestros verdaderos aprecios y cómo somos en realidad y en dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en las cosas materiales o terrenales, sin duda lo que va a pasar es que te vas a rebelar contra Dios, le vas a echar la culpa, o le vamos a echar la culpa, diremos que Dios no existe, o viviremos siempre con una tristeza profunda de las cosas que no se solucionan o no llegan. Todos los días serán una queja contra Dios. Y ahora recordando un conocido de la familia, un día dice que se volcó en la carretera y no le pasó nada, ¿no? Pero se bajó de su vehículo, que creo quedó muy mal, y empezó a reclamarle a Dios. Fue lo primero que empezó a hacer, reclamarle a Dios. Que por qué las circunstancias, que por qué de todo. Así no había nadie, pero lo primero que hizo fue reclamarle a Dios. Ahora yo les digo, esto va a pasar si nuestra vista está en las cosas materiales y en las cosas terrenales. Es un hecho que va a pasar. Ahora, si es así, todos los días van a ser una amargura. Todos los días que no logres las cosas serán un dolor. Todos los días estarás convencido de que Dios es injusto y que te ha abandonado. Así pasará. Y eso es terrible. Pero por el contrario, si las cosas salen mal y tu corazón está sobre Jesucristo, te mantendrás firme y tu fe estará estable. ¿Por qué? Porque has depositado tu confianza sobre Jesucristo. Mateo 7, 24 y 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y seguro recuerdan la otra parte que dicen que uno edificó sobre la arena, y vino la tempestad y fue grande su ruina. Así es. Entonces cuando tu confianza está puesta en Jesucristo, puedes mantenerte firme. Si no está puesta en Jesús, la prueba te va a hacer pedazos. Y puede que no falte tu fe, pero lo que va a pasar es que te va a revolcar bastante duro. Y a veces Dios lo permite. Pero al final la fe no va a faltar. Entonces si hay pruebas y tribulaciones, Dios está probando que tu fe no falte. Que seas fiel. Porque al final, si tu fe falla
y te apartas, lo habrás perdido todo. Pero el hecho de que tu fe permanezca quiere decir que eres uno de los hijos de Dios. Si tu fe falta y te apartas, pues habrás perdido la eternidad. Ahora no temas. Si tu confianza está postrada en Cristo, para que te guarde hasta aquel día, lo hará. Pero a veces las pruebas son para probar que tu corazón es fiel a Cristo y que no amas nada más que a Él. Ahora, cuando la profesión de fe de una persona no resiste la prueba, manifiesta que nunca fue de Dios. Esto no quiere decir que no habrá caídas, no quiere decir que no te equivocarás, no quiere decir que no fallarás. Ten por seguro que las habrá. Pero tu fe nunca faltará, aunque sea pequeña o poca. Casos de hombres que cayeron, pero al final su fe permaneció, abundan en la Biblia. Podemos ver a Pedro, a Jonás, a Sansón, a David, por decir unos, pero hay muchos. Y si volteamos a ver a las páginas de la historia de la iglesia, vas a ver que hay también demasiados. Ahora, puedes de alguna manera contestar algunas preguntas para saber qué hay en ti. Para saber si verdaderamente tu amor es legítimo. Las preguntas son unas pocas. Dice, la primera es, ¿qué es lo que más os hace desear ir al cielo cuando mueras? La segunda es, si pudieses evitar la muerte y tuvieses la posibilidad de elegir libremente, ¿elegirías vivir siempre en este mundo, sin Dios, en lugar de dejar el mundo en su momento para estar con Él? La tercera pregunta es, ¿prefieres a Cristo a todo lo demás como camino al cielo? La cuarta dice, si pudieras ir al cielo por el camino que quisieras, ¿preferirías a todos los demás? ¿Preferirías esos caminos a un estricto andar con Dios? Y número 5. Bueno, el punto 5. Si tuvieras que pasar tu eternidad en este mundo, ¿preferirías vivir en circunstancias mezquinas y bajas con la presencia bondadosa de Dios que vivir para siempre en la prosperidad terrenal sin Él? ¿Preferirías pasar una vida santa sirviendo y caminando con Dios y disfrutando de los privilegios de sus hijos? Estas preguntas son muy fuertes. De hecho, siendo como sinceros, son como bastante impactantes. Pero si las haces sinceramente, te ayudará a ver dónde estás parado. Es importante como analizar en dónde estás parado siempre. Porque es muy fácil deslizarse, es muy fácil que de repente tomemos caminos que no son los mejores. Pero lo importante es que tú, de alguna manera, puedas saber en qué punto estás o en dónde estás parado y hacia dónde te diriges. Ahora, finalmente, y lo más recomendable, si tienes dudas de los afectos de tu corazón, es decir, ¿qué es lo más importante en tu corazón? Es ampliamente recomendable preguntarle a Dios en dónde estás parado. Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros. Así que mostrarte dónde estás parado será lo mejor que puedes hacer y que te manifieste cuál es la condición verdadera de tu corazón. Ahora, ¿por qué recomendar esto? Porque el problema con nuestra visión es que muchas veces está inclinada hacia nosotros y no nos deja ver más allá de nuestros criterios, aunque a veces estos no estén conforme al Evangelio. Eso pasa frecuentemente. Cuando hacemos un autoanálisis, a veces no tenemos el conocimiento necesario para saber si estamos o no correctamente con Dios, para saber si nuestra vida realmente sigue a Dios o no, para saber si estamos perseverando o no. Ahora, eso no lo sabemos, pero si vamos con Dios y le decimos, oye Señor, ¿dónde estoy parado? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cuál es la salud de mi corazón? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué áreas están bien? ¿Qué áreas están mal? ¿Dónde debo trabajar? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Qué es lo que debe pasar dentro de mí? Esto va a ser increíble. Va a ser increíble porque en el proceso te vas a dar cuenta de la gracia de Dios. Vas a entender que Dios es mucho más grande de lo que podemos percibir. ¿Por qué? Porque te va a mostrar cómo Él te ve. Y que una persona, que un ser perfecto te mire y te muestre cómo eres en verdad, pues a veces es un choque bastante duro. Lo recomiendo ampliamente.
pero no te desalientes. Si te muestra cómo eres, no te desalientes. Porque seguramente verás muchas cosas que no notas por tus propios análisis, por tu propio voltear hacia ti. No lo alcanzarás a ver. Entonces es importante que ahí lo veas. Pídele a Dios que te revele cuál es tu verdadera condición delante de Él y te vas a sorprender. Es un hecho que te vas a sorprender. Entonces, esa es la invitación. De esto nos llevamos todo esto. Ahora, lo de siempre. No te preocupes si no cumples con lo que se habló hoy. Pero sí entrégaselo al Señor y dispón tu corazón para que esas cosas se cumplan en tu vida. El problema del creyente no es que falle. El creyente siempre va a fallar, el ser humano siempre va a fallar. Pero que haya una intención por resolver las cosas terrenales o las cosas que hay mal en su corazón, si es una chamba del creyente, permitir que Dios trabaje en su vida y entregarle las cosas. Finalmente, si no le entregas las cosas, si no les dices y las haces en tu propia fuerza, fracaso seguro. Entonces, es importante que sí tengas esta visión. Y te vas a sorprender mucho de los resultados, pero es una invitación. Bueno, pues vamos a orar para concluir y pues que tengan excelente semana y que Dios los bendiga. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por tu palabra y por tu poder. Gracias por tu misericordia y por tu bondad y por tu verdad. Señor, guíanos, déjanos ver tu verdad, déjanos ver cómo somos, cómo nos ves. Permítenos entender en qué no somos agradables delante de ti. Muéstralo, Señor, de tal manera que nuestro corazón se afiance a ti y te dé gloria. Danos la fuerza para seguir adelante, Señor, y te pedimos que nuestro corazón te busque y te anhele profundamente. Te alabamos porque eres grande e increíble y agradecemos aún las circunstancias adversas, pues estás trabajando en nosotros. Acompáñanos en esta semana, sé tú nuestra fortaleza y que tu nombre pues sea glorificado en nuestras acciones, porque al final es el primer punto de todo. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues les agradezco mucho y pues les deseo pues la mejor semana. Que Dios los bendiga.